Pero muy buenos días. Un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a todos. Estamos en vivo en el próximo o el máximo desayuno que tenemos en este momento. Recordemos el tema y los invitados. Son los mayores impactos del COVID-19 en la economía. Hoy vamos a tener, por un lado, a José Siaba Serrate, economista, consultor, especialista, y también a Damián Scocking, CEO de Despegar. Vamos a tocar una serie de temas. Recordemos también que tenemos una encuesta de Twitter. Ya les vamos a pasar, por supuesto, la invitación formal por ahí. Pero siendo este el tema que vamos a tocar hoy, y sin más, los invito a que ahora escuchemos a Santiago Murto, presidente de la Fundación. Santiago, bienvenido a la conversación y la palabra es tuya. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias de vuelta por seguir acompañándonos. Gracias a todos los presentes en este desayuno. Ya es el segundo desayuno virtual de nuestro ciclo, es el tercer desayuno de este año. Muchas gracias a los oradores, a Damián Scocking y a José Siaba Serrate por generosamente darnos parte de su tiempo. Vamos a estar con solo una hora, pero la idea y en la agenda que les quiero presentar ahora, vamos a arrancar con unos primeros 15 minutos de presentaciones para pasar, sí, a las exposiciones de los disertantes. Primero José Siaba Serrate y después Damián Scocking. La línea editorial de estos desayunos viene desde el desayuno anterior, en donde estábamos trabajando con los tres oradores. El doctor Stambulian presentó básicamente el efecto del COVID en nuestra salud y los riesgos que todos nosotros, individuos, corríamos. Juan Carlos Villarrudé nos dio una visión desde su rol como presidente de OMINT de la situación de la infraestructura de salud ante lo que se venía de la pandemia, y José Siaba Serrate, que ya esta es la segunda vez que nos acompaña y entonces nos acompañó, de alguna forma puso en contexto la situación de la infraestructura de salud frente a esta amenaza con la infraestructura de la economía. Pero entonces tenemos que pasar del diagnóstico a empezar a pensar en el día después, y con ellos tenemos la presencia de José para darnos un pantallazo de los efectos de la situación actual, la cuarentena, y cómo estos se trasladan hacia el futuro y cómo estaremos preparados en la economía argentina. Y por supuesto, aunque yo particularmente soy muy optimista respecto de los efectos de esta pandemia en el futuro de la humanidad, hay empresas que la están pasando muy mal. Y Despegar, que hace 20 años que está con nosotros, que es nuestro gran orgullo, que es un unicornio argentino, en estos momentos está ante una situación muy, muy turbulenta. Así que lo podemos escuchar, lo vamos a poder escuchar a Damián Scocking contándonos un poquito de cómo están enfrentando este desafío y cuál es su visión a largo plazo, no solo para la industria del transporte, sino también para la industria del turismo. Finalmente, y vamos a ir pasar a partir de las 11:15, como tienen en sus pantallas, vamos a poder pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Diego Laje después les comentará cómo hacer las preguntas, pero ustedes pueden ir cargando las preguntas en el costado de sus pantallas en el chat de YouTube. Ya para ir cerrando, la Fundación también enfrentó muchos de estos desafíos y el equipo creo que los ha superado exitosamente. Ya nuestros programas son 100% virtuales y estamos maravillados como el Premio Nacional de la Calidad no solo pasó a ser 100% virtual, sino que ya tuvo empresas que se presentaron. En el pasado, las empresas no se han presentado cuando hay situaciones de coyuntura gravísimas, y esta vez sí lo han hecho y muestra de alguna forma que ya tienen procesos institucionales muy avanzados y que estos desafíos no son un obstáculo para seguir trabajando por la excelencia. Voy a darle el micrófono a Jorge Ferreiro, nuestro director ejecutivo, para que él, en todo caso, haga un breve repaso de dónde estamos con nuestros programas. Así que muchas gracias. Se lo paso a Jorge Ferreiro. Jorge, bien, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes de mencionar los programas, me gustaría mencionar a nuestros patrocinantes. Nosotros tenemos como patrocinantes institucionales, ya lo van a ver la placa,
y hemos incorporado 2 patrocinantes para estos desayunos. Lo tenemos a PAE y a Firmenich. Agradecemos a todos ellos su gran apoyo. Gracias a los recursos que están aportando podemos llevar a cabo esta iniciativa de los desayunos. Y ahora sí, pasando a los programas que hemos desarrollado en forma virtual. En el siguiente slide. Vamos a ver algunos servicios que estamos ofreciendo desde Excelencia. Uno de ellos es los patrocinios de estos desayunos virtuales. Lo que permite es tener una presencia de marca y tener una muy buena difusión, y aparte la posibilidad de transmitir un spot institucional de hasta 1 minuto, con lo cual la presencia se fortalece en estos desayunos virtuales. También, como ustedes saben, estamos trabajando hace 2 años en el programa Entrelazos. Recordando un poco de qué se trata, es un programa que vincula la economía de mercado con la economía social. Estamos trabajando actualmente con 11 organizaciones sociales con 2 objetivos principales. Uno de ellos es el de facilitarles herramientas de gestión, y el segundo es el de entrelazar a las empresas con estas organizaciones como para realizar alianzas comerciales. El ser mentor de este programa para la empresa representa materializar un proyecto de responsabilidad social empresaria, y a nosotros nos permite tener los recursos necesarios para ejecutar los proyectos. También hemos lanzado cursos virtuales, por ejemplo, el curso virtual de gestión del conocimiento, que ya lo estamos terminando hoy justamente, y la semana que viene vamos a estar lanzando un curso de transformación digital para pymes. Ya les va a llegar la información. Y aparte de esto tenemos el servicio de generar cursos corporativos ad hoc, por ejemplo, con metodologías Six Sigma, filosofías Lean, gestión de la innovación, gestión del conocimiento, también gestión sustentable, y nuestro servicio de tutorías de los sistemas de gestión basados en el modelo que constituye justamente la base del Premio Nacional a la Calidad. Y como bien dijo Santiago, lo estamos manejando todo el concurso en forma virtual. También el programa de auditorías para la industria farmacéutica, hemos incorporado protocolos de auditorías virtuales en base a protocolos internacionales, que son los mismos que está utilizando el Organismo Argentino de Acreditación y el IRA. Por último, tenemos consultorías que la estamos realizando en forma virtual, ya sea para desarrollar herramientas de gestión de proyectos de innovación, gestión del conocimiento o gestión sustentable. Todas estas consultorías están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y bueno, para todos estos servicios, simplemente si están interesados en alguno de ellos, se tienen que contactar en info@exc.org.ar. Muy bien, eso es todo lo que les quería comunicar, y ahora le cedo el micrófono a Diego. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad, un esquema de servicios completo. Tengo que agregarles que en este momento lo que pueden hacer a lo largo de todo este seminario, encuentro, desayuno, es postear sus preguntas en el lado correspondiente del chat de YouTube. Esa es la manera en la que las preguntas se le pueden hacer llegar a los oradores. Y por otro lado, también tenemos en Twitter una pregunta a la que desde ya, por supuesto, los invitamos a que empiecen a responder. Al final del evento de hoy vamos a poder ver los resultados de si debería el gobierno convocar a un comité de expertos en economía, como también lo hizo en salud.
Esto está a través de la cuenta de Twitter de Excelencia, allí donde pueden entrar y, por supuesto, volcar vuestras opiniones. Sin mucho más que agregar, invitamos a que se sumen, por un lado, Damián Skokin, por el otro, José Ciaba Serrate. La verdad, un gusto tenerlos. Necesitan muy poca, pero realmente muy poca presentación los dos. Damián Skokin, CEO de Despegar, José Ciaba Serrate, economista, consultor. Dos personas que nos van a dar un poco sus reflexiones en estos momentos, un poco cómo está la cosa. En eso lo que tenemos que decir es que esto se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, José nos va a dar un contexto, después, por supuesto, Damián nos va a dar otro contexto breve y lo importante es justamente dinamizar las preguntas que ustedes pongan en la ventana de chat de YouTube para poder, en la última parte, que sea lo más larga posible y que podamos aprovechar a nuestros invitados con preguntas específicas. Sin más, lo invito a José a que, por supuesto, tome la palabra. José. Gracias y gracias por la presentación, la invitación y a todos por estar ahí. Vamos a ser breves y dinámicos. Lo primero que me viene a la mente es pensar en la expresión COVID-19. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar del COVID-19? A lo mejor en enero, a lo mejor en febrero. ¿Cuándo fue la primera vez que nosotros dijimos COVID-19? A lo mejor en febrero o en marzo. Vamos a tener que convivir con esta enfermedad que es novedosa, de la cual sabemos muy poco. Piensen en los virólogos argentinos que se dedican a la política, recomendando un tecito caliente y a los 10, 15 días disponiendo una cuarentena. El virus es extremadamente rápido y dañino. Eso ha obligado también a una respuesta extremadamente rápida y dañina. Los efectos son muy importantes, graves, y cuando uno resuelve con rapidez y con un conocimiento fresco, recién adquirido, precario, muchas veces erróneo, se van a cometer enormes errores. Yo creo que hay que prestarle atención a esta interacción entre la velocidad del proceso, que es vertiginosa. Estas variables tienen una dinámica que los que tratamos temas económicos no estamos acostumbrados. Nosotros podemos ver un pequeño problema y convertirse en grande a lo largo de muchísimo tiempo. Y piensen ustedes que el COVID era un pequeñísimo brote en China. Estuvimos leyendo sobre él en enero como si fuera una cuestión totalmente ajena a nosotros y ahora se ha convertido en una pandemia con todas las letras. Una pandemia es una epidemia que abarca el mundo, en este caso el mundo entero. Les decía, hay una interacción entre velocidad y resistencia porque esto no es un sprint de velocidad, no es una carrera de velocidad. Uno puede ganarle el examen a Suecia hoy, pero acá lo que va a haber que hacer es tener una trayectoria sostenida por muchísimo tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Acá es más lo que no sabemos que aquello que conocemos con certeza. Esto va a ser una maratón, pero no sabemos si de 42 kilómetros, una media maratón con suerte o algo mucho más prolongado. Tenemos en la cabeza la idea de que vamos a salir de esto a lo mejor el año que viene, pero no podemos tener ninguna certeza. Ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habló de convivir con esto 5 años. Somos sintéticos, no vamos por ese lado, definamos cuál es el impacto económico del COVID-19, de esta enfermedad. Es muy fácil de verlo mirando el mundo, no solo la Argentina. En esto el virus no discrimina entre países. El impacto es un impacto fulminante. La recesión que enfrenta el mundo es una recesión más grande que la llamada Gran Recesión, que es la que tenemos más fresca en la retina, la que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos entre diciembre del 2007 y mediados del 2009. Esa se llamó la Gran Recesión porque fue la segunda recesión más grande después de la famosa Gran Depresión de los años 30. Sabemos ya que esta recesión, que todavía no tiene nombre, es mucho más profunda, es mucho más severa. Inclusive si uno mira el impacto, por ejemplo, de la destrucción de empleo en los Estados Unidos, que es algo relativamente fácil de seguir porque tenemos lecturas semanales de los pedidos de subsidio de desempleo, en 2 meses esta enfermedad destruyó 33,5 millones de empleos. En el mes de abril, computando los empleos que se han creado, porque hay compañías como Amazon, Netflix, que están sumando empleos, no solo se
se perdió el 14% del empleo total en los Estados Unidos. Para tener una idea, esto lo produjo la Gran Depresión solamente al cabo de 1 año y medio. Es decir, que el shock económico es muchísimo más violento, no tuvo preaviso, es más profundo que la Gran Recesión. La Gran Recesión destruyó 8,5 millones de empleos. Estamos hablando acá de una cuenta muy prolijamente hecha de 20,5 millones en abril, y que sin tanta prolijidad, porque no tenemos el cómputo de cuántos empleos se han creado, pero obviamente son muchos menos. Estamos hablando de 33 millones de empleos. Se crearon en el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos, que acaba de concluir este año, 22 millones de empleos. O sea, las cifras son pavorosas, hay un daño sobre la actividad, sobre la producción. Una parte lo causa la enfermedad, otra parte, paradójicamente, lo causa el antídoto o el remedio de la política pública para frenar la enfermedad, que como ustedes saben es el distanciamiento social, es la cuarentena, es decir, es casi como que la principal política de salud pública en el mundo a partir de mediados de marzo, después del informe del Imperial College en Londres, fue la recesión, fue encerrarse y tratar de frenar los contagios. Eso funcionó y la curva se aplanó en todo el mundo. Si bien la enfermedad crece, avanza, es decir, la primera derivada es notablemente positiva, la segunda ya empieza a desacelerarse, ya empieza a mostrar que la enfermedad avanza sin tanta velocidad. Pero los contagios crecen, ya son en el mundo 4.400.000, y los muertos crecen, ya son más de 300.000, es decir, que ya el COVID-19 ha generado la cantidad de muertos que una gripe ocasiona en un año donde la gripe es muy amigable. Esa comparación con la gripe es una de las trampas que hay que evitar, porque evidentemente este número se ha logrado a través de una estrategia de encerrarse que ya lleva un par de meses en todo el mundo, en algunos lugares más estricta, en otros menos estricta, pero no hay nadie que no haya tomado medidas de distanciamiento y de aislamiento. Y obviamente los números de la gripe que podamos tener son números que surgen de una situación donde uno deja que el virus fluya, porque no encierra a nadie, no suspende ninguna aglomeración. Si uno piensa en los Estados Unidos, está muy claro, por ejemplo, el impacto que ha tenido esto. Ya se contabilizan 85.000 muertos, hay un exceso de mortalidad, uno mira la mortalidad general y le quita los muertos por COVID de unos 20 o 25.000 personas más que probablemente también hayan sido causadas por el COVID. Si uno piensa en la guerra de Vietnam, que duró 20 años, los muertos ahí fueron 58.000. O sea que esto está acercándose a 3 veces la cantidad de muertos de la gripe en la última estación 2008-2019. Así que el impacto es muy fuerte. El impacto no es solamente, sin duda, no es solamente en términos de muertes, en términos de pérdidas humanas, sino que hay un impacto económico, como les dije, fulminante y muy fuerte. Esto es más profundo, más rápido, más destructivo en los 2 meses que lleva que lo que fue la propia Gran Depresión. Y esto es así y hay que tenerlo en cuenta porque esta es una recesión de naturaleza totalmente distinta a las recesiones causadas por algún mal funcionamiento del sistema financiero o del sistema económico. Esto es más bien una catástrofe natural. Y esta catástrofe natural se parece más en el daño que causa al daño que causaría un ciclón o un huracán. La gran diferencia es que el huracán es un fenómeno que toca, arrasa y se va, y esto es un fenómeno permanente, vamos a tener que convivir con él. Saldremos de la cuarentena, estamos de hecho saliendo de la cuarentena, relajando las normas, pero vamos a tener que convivir con la enfermedad sin un tratamiento eficaz. Y es una vacuna por un tiempo que no sabemos cuánto será. ¿Cuáles son las consecuencias? Como habíamos visto, una gran recesión, una gran destrucción del empleo, una gran destrucción de la producción, manteniendo, si ustedes quieren, el capital intacto, el capital humano y el capital físico, pero afectando por la gran incertidumbre la disposición, la voluntad de volver a invertir, la selección de los proyectos, porque no sabemos muy bien cómo vamos a salir hacia adelante, tenemos que ensayar protocolos, tenemos que ensayar muchas medidas que pueden fallar. Estos procesos biológicos, si uno no los resuelve, no van a permitir arreglar la economía de manera plena. A lo mejor el horizonte más optimista, conviviendo con una enfermedad sin tratamiento, es el de volver a recuperar una economía que se acerque al 80 o al 90% del funcionamiento que tenía antes de la enfermedad. Va a llevar tiempo acomodarse por completo.
Uno a lo mejor puede ser optimista porque el hombre puesto frente a la necesidad ha mostrado en distintas etapas de su historia una enorme capacidad de adaptación y a caballo del avance tecnológico y del conocimiento científico ha logrado sortear escollos tremendos como la predicción de Malthus al ver que la población crecía enormemente y los alimentos no. Eso en una visión relativamente estática mostraba un límite y la humanidad ese límite lo ha sorteado. Pero vamos a necesitar tiempo para superar esto y veníamos con una dinámica donde pensábamos que era inevitable el crecimiento hacia adelante y ahora claramente este shock nos ha sacado de esa trayectoria, nos coloca en una trayectoria muy inferior y vamos a seguir esa trayectoria mientras estemos acompañados por esta enfermedad y esa trayectoria no va a cerrar del todo la brecha con respecto a la situación que dejamos y mucho menos con respecto a la dinámica que proyectábamos si no estaba la enfermedad. Consecuencias claras del COVID van a ser un aumento de la pobreza, un aumento del endeudamiento, una enorme fragilidad económica y financiera. Esto es un shock totalmente asimétrico. Hemos visto compañías como Amazon, la ignota Zoom, prosperar enormemente y otras compañías vinculadas más bien a los vuelos, a los viajes, a muchísimas actividades que están afectadas de lleno por la enfermedad. Pueden ser tecnológicas, pueden haber hecho los mismos méritos y pueden tener excelentes hombres a cargo, pero la enfermedad ha cambiado y ha trastocado el comportamiento, sobre todo la demanda. Esto es un shock de oferta por un lado, pero hay un shock de demanda, un cambio de demanda muy importante, un cambio de precios relativos, en principio un shock enormemente deflacionario, al cual se ha respondido con gran velocidad, porque acá estamos todos operando a gran velocidad, sin mucho conocimiento, con un conocimiento recién adquirido, tomando decisiones muy importantes que a uno le gustaría estuvieran apoyadas por una mayor experiencia, pero acá no hay experiencia por definición y el virus tiene una velocidad tal que el error más grave que uno comete es quedarse de brazos cruzados juntando evidencia. Si salimos del mundo, y obviamente esta es una descripción que deja muchísimas cosas en el tintero. Si salimos del mundo y vamos a la Argentina, tenemos que pensar que estamos atravesando en el mismo momento real una misma decisión. La decisión, después de habernos encerrado tanto tiempo, con los costos económicos que eso conlleva, que son enormes, la decisión de ver cómo relajamos de alguna manera ese aislamiento. En cierta medida en la Argentina estamos incentivados porque lo que la cuarentena permite comprar es tiempo para reforzar el sistema de salud y nuestro sistema de salud no ha sido forzado ni desbordado, por fortuna, pero recuerden, la enfermedad sigue avanzando. Acá es muy claro entender que la salida ideal de la cuarentena es una salida que no está al alcance de casi ningún país en el mundo. La salida ideal, la salida con el conocimiento que tenemos hoy, es una salida que se va a apoyar en muchísima capacidad de diagnóstico temprano de la enfermedad, en test, en la capacidad que tiene que venir adosada de poder rastrear los contactos de las personas que tienen la enfermedad y hacerlo de una manera rápida para cortar la cadena de contagios. Es decir, hay que tener capacidad de testeo y capacidad de hacer una trazabilidad y capacidad de llegar a esas personas rápidas y cortar el transcurrir de la enfermedad rápidamente de manera tal de hacer un aislamiento más focalizado, más eficiente y no poner a toda la gente en la cuarentena. Estados Unidos en varios estados está saliendo de la cuarentena, pero lo está haciendo prácticamente a ciegas o con un uso muy precario de la información disponible. Hay un informe hecho por un comité multidisciplinario que organizó la Universidad de Harvard que decía que Estados Unidos tenía que salir de la cuarentena con una capacidad de hacer 20 millones de test al día, capacidad que obviamente no tiene, y aunque no lo tiene, eso no va a frenar la salida. ¿Cuál es el riesgo de la salida temprana, las apuradas o a ciegas? Estas enfermedades, estas pandemias, estas epidemias, las enfermedades de vía respiratoria, se proceden normalmente con oleadas. Y es muy factible, es muy posible que si salimos de esta manera podamos tener que enfrentar una segunda oleada de la enfermedad que nos obligue a dar marcha atrás. Y dar marcha atrás supone un costo económico enorme. Cuando uno piensa en la Argentina y piensa en las características específicas de la Argentina, tiene que tener en cuenta además el contexto donde opera la Argentina. Si miramos el mundo vamos a ver una recesión feroz,
más feroz a los 2 meses de transcurrida que lo que era la Gran Depresión a los 2 meses, o inclusive a los 6 meses o al año. Lo que no hay en el mundo, porque se ha manejado muy bien, es la crisis financiera equivalente. Esta crisis es más profunda que la crisis de Lehman, que la recesión de Lehman, pero acá no ha habido un Lehman ni hay una zozobra financiera. Cuando bajamos a la Argentina, lo que nos damos cuenta es que tenemos el mismo virus, una capacidad médica que por fortuna todavía tiene margen de acción y es relativamente buena, aunque comparado con Italia o España, sistemas que han sido desbordados por la enfermedad, sabemos que si la enfermedad acelera, también va a ser muy difícil seguirle el paso, pero la gran diferencia con el resto del mundo es que acá no tenemos una moneda, una capacidad de crédito como para atacar esta enfermedad, hacer todos los gastos que obliga, que son enormes, y financiarlo de una manera estable. En la Argentina estamos, en cambio, discutiendo sobre si podemos refinanciar la deuda o no. Estamos al margen del mercado financiero y eso le suma a todos los problemas que están enfrentando los países grandes, desarrollados o no. Todos están lidiando con la enfermedad, una característica muy especial. Y uno mira la región y se da cuenta cuando ve a Perú colocar 3.000 millones de dólares en deuda, en instrumentos que llegan hasta los 15 años a una tasa inferior al 3%, es decir, a una tasa inferior a la que promete pagar Guzmán en su oferta, que es muy avara y que los acreedores no aceptan. A Perú no solo le aceptaron, sino que le ofrecieron 25.000 millones de dólares en condiciones parecidas. O a Paraguay le ofrecen 1.000 millones de dólares a 10 años al 5%. Un problema particular de la Argentina viene dado entonces por la endeblez de la Argentina, que es una endeblez de arrastre, porque estamos en recesión desde abril del 2018, porque los mercados vienen de capa caída y destruyendo valor desde esa misma fecha, y porque además hoy estamos con una zozobra especial, porque no terminamos de definir lo único que podríamos resolver, arreglar y generar un poco de espacio de maniobra positivo, que es el tema de la deuda. Yo quisiera seguir más, pero sé que este es el límite de mi tiempo, así que me guardo el resto de la munición para la sección de preguntas y respuestas. Sí, sin ninguna duda, José, muchísimas gracias, igual clarísimo. Hasta ahora un pequeño detalle para agregar. Por favor, no dejen de entrar en Twitter en excelencia_comp para completar la encuesta correspondiente. Ahora sí, lo que voy a hacer es invitar a Damián Skocking a que se una a esta conversación y que nos cuente cómo lo está viendo él. Damián, la palabra es tuya. Muchas gracias, un gusto también tenerte junto a José. Un gusto estar acá, gracias Diego, gracias Santiago. Y yo lo que me propongo hacer es brevemente contarles un poco la visión que tenemos de la industria y compartir más dudas que certezas y contarles cómo estamos pensando esas dudas. Voy a empezar hablando del mercado y como dijo José, nosotros estamos del lado de los shocks negativos de la demanda, de todo este shock global. Como decía José, hay algunos ganadores y la industria del turismo en la que está a despegar es uno de los grandes perdedores. Para darles un poco idea de la dimensión del shock que esto representó o está representando, les cuento que todas las semanas en todos los mercados aerocomerciales del mundo se emiten reportes de cuántos tickets y qué volumen se facturó en tickets aéreos la venta de esa semana. Hace, yo les diría, 4 o 5 semanas que la venta de Latinoamérica de tickets no es cero, es negativa, porque la gente está pidiendo la devolución de sus pasajes y obviamente las aerolíneas y las agencias de viaje estamos invirtiendo el flujo de dinero con la primera vez en la historia con ventas negativas en toda la industria a nivel latinoamericano. Las preguntas que nosotros nos hacemos frente a esta situación son básicamente 3. ¿Cuándo vuelve la demanda? Cuando vuelva esa demanda, ¿qué va a cambiar? Y si esos cambios van a ser, la tercera pregunta es de largo o de corto plazo. Y lo estamos pensando de la siguiente manera. La vuelta de la demanda en el mundo, nosotros creemos que hacia fines del tercer y
quarter, comienzos del cuarto, en mercados como Asia, como Europa, va a empezar a suceder. Ya sea o porque las regulaciones, que son en todos lados bastante menos estrictas que en Argentina, se van a terminar de liberar, o la gente va a empezar a volar, no necesariamente por vocación o gusto, sino por necesidad en muchos casos. Si ustedes miran hoy en día, yo sigo bastante cercanamente cómo están reaccionando los mercados de China, de Corea, que son los países más avanzados en todo este proceso, y en algunas rutas, en algunos destinos, empieza a verse niveles de actividad, les diría que la semana pasada, cercanas al 20% de lo que era históricamente la demanda en algunas de esas rutas. 20%, como le digo, frente a un Latinoamérica que todavía está en valores negativos de demanda. El segundo punto es cuando esa demanda vuelva, ¿de qué manera va a volver? ¿O qué van a mirar los consumidores y qué implica para las compañías de turismo? Nosotros creemos que a corto plazo sí va a haber un cambio importante en la conducta y las preferencias de los consumidores. Si ustedes ven algo del research que se hizo las últimas semanas en mercados desarrollados, en Latinoamérica no hay mucho, pero cuando se le pregunta a americanos, europeos, cómo piensan sus vacaciones a futuro, o cómo serían sus primeras vacaciones después de la pandemia, la consistencia es que todo el mundo va a esperar entre 3 y 4 meses, la gran mayoría al menos, para hacer su primer viaje. Y eso condice un poco con estos plazos que les comentaba antes, de finales del tercer cuarto, comienzos del cuarto. Todo con un tremendo nivel de incertidumbre, obviamente. Pero que las preferencias o la naturaleza de esos viajes van a ser distintas. Un 70% dice que no va a ser en avión, que va a ser en auto, no en medios de transporte público ni siquiera. En avión, muy poca gente está dispuesta a viajar, a hacer su primer viaje en avión, en menor medida en tren o en algún otro medio de transporte público, pero sí la gran preferencia es el primer viaje va a ser en auto. El primer viaje va a ser en auto y va a ser no tanto a ciudades o a polos de atracción turística tradicionales, como puede ser ir a Louvre en París, o ir a pasear por la zona de Piccadilly Circus en Londres. La gente va a ir a lugares menos congestionados, va a ir a establecimientos que no sean hoteles masivos, sino más bien va a estar más predispuesta a alquilar alguna casa y tener un margen de seguridad sanitaria mayor. El segundo aspecto es que la gente va a ser mucho más demandante en términos de la información sobre algunos aspectos críticos del viaje. Por supuesto, procedimientos sanitarios, procedimientos, información sobre las tarifas y la naturaleza, si las tarifas son tarifas que se permiten devolver y cambiar, y demás. Allá va a haber cambios importantes en los hábitos de viaje y la forma de comprar turismo, creemos, en la etapa inmediatamente posterior a la pandemia. Ahora, la tercera pregunta, yo creo que la más importante y relevante para la industria, por lo menos en la que está a despegar, es, bueno, ¿qué cambió de esto de manera estructural hacia futuro? Y la primera pregunta es, ¿la gente con esto va a viajar menos en el largo plazo? Yo creo que no. Yo creo que la intensidad, la frecuencia de los viajes que creció exponencialmente en los últimos 20 años, es algo que es innato en la naturaleza de las personas, la vocación de viajar para aprender, para divertirse, para exponerse a cosas diferentes, y que la tecnología, ya sea el transporte, la eficiencia, los precios, van a seguir incentivando a que la gente viaje cada vez más. Eso no va a cambiar. Es más, poca gente se da cuenta que si ustedes reflexionan cuál fue el primer viaje al exterior que hicieron de chicos, probablemente haya sido a un destino y pagando un ticket aéreo de un precio nominal en dólares igual al actual. Entonces, fíjense si la primera vez que alguien viajó a Estados Unidos, cuánto pagó hace 10, 15 o 20 años, y nominalmente es lo mismo. Obviamente estamos todos de acuerdo que el producto empeoró en términos de comodidad, pero los viajes se han vuelto, cuando uno toma un horizonte de tiempo
superior a 10, 15 años consistentemente más baratos. Y eso va a seguir así, la gente va a seguir viajando. Ahora, lo que sí cambió, y que creo que es el gran acelerador o el gran catalizador que representa la pandemia, es la velocidad con que algunos cambios se están dando. Por ejemplo, en Latinoamérica, los habitantes de la región gastan, o gastaban, les diría, en el año 2018-2019, unos 110 billones de dólares al año en viajes. De esos 110 billones de dólares al año que los latinoamericanos gastamos en viajar, solo un 40% se transacciona online. Es decir, que Latinoamérica, antes del coronavirus, tenía un 60%, la mayoría de su volumen de gastos en viajes, que se transaccionaba offline, en agencias de viajes tradicionales, en tiendas, lo que sea. Y yo creo que esa es una proporción que a la salida del coronavirus va a ser muy distinta. Entre los grandes cambios va a estar eso, y es el resultado también de los ganadores de esta pandemia. Obviamente, la aceleración hacia trabajo remoto, la aceleración hacia transacciones virtuales, la aceleración de hábitos de compra hacia tiendas online en vez de shopping malls, el valor que va a tener el real estate comercial, el valor que va a tener el real estate destinado a oficinas, radicalmente va a cambiar. Y eso también, ese cambio en la velocidad de adopción, lo vamos a sentir en las transacciones online de viajes. Lo que es un pequeño aliciente para empresas como despegar en este contexto de gran contracción de la demanda. Entonces, dicho esto, ¿qué estamos haciendo en Despegar, dadas las respuestas a las 3 preguntas sobre la naturaleza de la demanda y esta convicción que tenemos de que va a seguir acelerándose la migración a turismo online? Básicamente, a corto plazo, nosotros describimos 3 etapas de la reacción nuestra. Obviamente, como decía, en el corto plazo, reacción, adaptarse a la nueva realidad, bajar costos, porque coincido con José, es un periodo que no va a ser corto, y si la demanda se mantiene en estos niveles por varios meses, es indispensable que las empresas preservemos nuestra salud financiera. Entonces, lo primero que hicimos fue mejorar nuestra base de costos. Al mismo tiempo, esto generó un tsunami operacional en términos de que, para que se den una idea, el 9 de marzo, que nosotros tomamos artificialmente como un comienzo en el hemisferio sur o en la región donde operamos, donde la crisis empezó a hacer sentir, nosotros teníamos 1.700.000 reservas abiertas para viajar entre el 9 de marzo y el 31 de diciembre. Ese 1.900.000 reservas está teniendo que ser reprocesado sistemáticamente con una carga de trabajo operacional, de call centers y demás, insólita, porque si nosotros antes teníamos que darle servicio postventa al 10% de nuestras reservas, hoy tenemos que darle servicio postventa al 100% de ese 1.900.000 reservas. Obviamente eso saturó todos nuestros canales de atención y nos puso a trabajar y a innovar de maneras automáticas en que podemos empezar a solucionar el problema de nuestros clientes. Y hoy en día la manera de atención virtual, nos dimos cuenta que esto no se iba a poder resolver de forma humana a nivel de atender llamados telefónicos, no había manera, y dedicamos todos nuestros recursos tecnológicos, nosotros tenemos un equipo de 700 personas dedicados 100% a tecnología, a automatizar lo más posible estas tareas que antes ni existían de manera relevante, con una devolución sistemática de vuelos, devolución sistemática de hoteles, en un contexto bien complejo, porque las decisiones y los criterios no solo dependen de la agencia de viajes, sino que hay que acordarlos, hay que conectarse, hay que compartir información con líneas aéreas, con hoteles y demás. Por suerte nos ha ido sistemáticamente bien, bastante bien, nos queda mucho trabajo por hacer, pero hemos aprovechado esta crisis para automatizar muchísimo más todo lo que se puede automatizar del modelo de atención postventa.
Sin embargo, nos queda, esa es la primera etapa, nos quedan al menos 2 etapas. Estamos entrando en lo que nosotros llamamos la segunda etapa, que es, bueno, habiendo ordenado ya la respuesta a la emergencia, ¿cómo reenfocamos la compañía en lo que queremos son las prioridades de negocio a partir de la salida de la pandemia? Y estamos trabajando en este momento en eso. Y la siguiente etapa va a ser cómo, habiéndolas identificado y empezado a trabajar, las potenciamos y las empezamos a ofrecer a nuestros clientes a partir de que retorne la demanda. El otro punto que quería comentarles, aprovechar para contarles en el tiempo que tenemos disponible, y así no me extiendo demasiado y abrimos a preguntas, tiene que ver con la visión de cómo los distintos mercados y las distintas regulaciones reaccionaron a la pandemia. Despegar es una empresa que opera en más de 20 países y obviamente en la comparación relativa entre países se acentúa, decía José, respecto de los resortes, los grados de libertad, las palancas con las que puede operar la Argentina versus otros países y el grado de flexibilidad. Cuando ustedes y yo me hago eco de lo que decía José, en términos de que Argentina es un país extremadamente inflexible a la hora de lograr amortiguar una de estas crisis, no tiene flexibilidad laboral, no tiene flexibilidad regulatoria, los costos de transacción de in and out de un mercado son altísimos, y la Argentina no tiene ni solvencia fiscal para dar paquetes de ayuda financiera relevantes a empresas, como hay en varios países del mundo, ni tiene un mercado de capitales sólido al que las empresas puedan recurrir en contextos como estos. Siendo eco de lo que decía José, los mercados de capitales en el mundo hoy tienen una solidez, una robustez muy distinta a la que fue inclusive la causa de la crisis previa, pero en Argentina no existen los mercados de capitales. Despegar tiene la suerte de ser una empresa con acceso a los mercados de capitales, pero muchos de los participantes de la industria del turismo no tienen ese acceso. Es decir, que todo esto, en mi opinión, va a hacer que la crisis sea extremadamente más cara para Argentina, va a ser cara en todo el mundo, pero lamentablemente va a ser más cara para Argentina, más cara en pérdida de empleo, más cara en pérdida de productividad, más cara en uno de los dolores más grandes que tenemos en Argentina, que es los niveles de pobreza, que es donde esto más va a afectar. Y si bien en Argentina se han hecho cosas para morigerar, amortiguar un poco el impacto de la crisis, todo esto de los programas Repro, el pago de parte del salario, son esfuerzos que son relevantes dentro de la fragilidad fiscal que tiene nuestro país, pero que a todas luces no son suficientes para enfrentar una crisis de este tamaño. Lo que creo que es desafiante es que en un contexto como este, una sociedad como Argentina que le encanta estancarse en falsos dilemas, salud, economía, y no discutir las cosas de una manera más creativa, cómo salgo de esos falsos dilemas y encuentro soluciones pragmáticas para tratar de estar lo mejor posible o lo menos mal que se puede estar en ambas dimensiones, nos va a costar todavía más, porque la rigidez regulatoria, la insolvencia fiscal, la falta de mercado de capitales, nuestra forma de debate político es tremendamente poco efectiva a la hora de enfrentar una crisis como esta. ¿Cómo se sale esto? Para terminar con un mensaje de optimismo y no extenderme en el tiempo, obviamente todo lo que tiene que ver con innovación, creatividad, requiere mucho liderazgo y motivación de los equipos. Nosotros somos parte de un sector tremendamente golpeado y somos parte de una guerra por talento en la que obviamente hay empresas en las que les está yendo bien o inclusive mejor que antes por este impacto tan polarizado en algunos sectores, y esto, salir de esta crisis no solo requiere tener la solvencia financiera, una propuesta de valor competitiva, sino también mantener un equipo sólido, y eso requiere desafíos de liderazgo tremendamente importantes que en
situaciones y formas de operar remotas como estas son todavía más grandes. No quiero extenderme del tiempo, me parece importante dejar tiempo a las preguntas porque me interesa mucho escuchar la perspectiva de los que están participando. Muchísimas gracias, Damián. La verdad tenemos muchísimas preguntas, para eso voy a invitarlo a José a que se una también. Tenemos muchísimas preguntas, ha explotado el chat. Vamos a tratar de, junto con todo el equipo de excelencia, atender todas las preguntas o atender los temas de las preguntas más importantes. La primera que está hace rato es de Ricardo y es para José. Te pregunta, José, ¿podés explicar el mecanismo por el cual tanta emisión no produjo todavía hiperinflación? ¿Es porque la gente no tiene capacidad de compra o porque la gente va al dólar? ¿Cómo la ves? Primero diría que requiere un cierto esfuerzo hacer una hiperinflación. Le llevó a la Argentina bastantes años de alta inflación llegar a la hiperinflación. No se llega en el acto, pero obviamente estamos bien enfilados. ¿Por qué tanta emisión no ha generado inflación? Porque se ha emitido menos de todo lo que se promete emitir. Gran parte de la emisión está hacia adelante y otra parte se ha terminado esterilizando. Igual la expansión es enorme. Ahora, parte de esa expansión hay que tener en cuenta en qué contexto se produce. Y es un contexto donde la emisión está generando resultados parecidos a los que se generaría en una sociedad con ilusión monetaria, ¿no? Es decir, uno puede emitir en una sociedad donde la gente no se da cuenta que se está emitiendo y conseguir efectos reales. Desde ya uno empezaría diciendo, si algo no existe en la Argentina, es ilusión monetaria. Y eso es cierto, porque hablamos de hiperinflación o hablamos de inflación de 3 dígitos en la charla cotidiana. Entonces, ¿por qué será que esta emisión está generando los mismos efectos que una sociedad con ilusión monetaria cuando nadie acá tiene ilusión monetaria? Yo lo adjudico a esta economía de encierro en la que estamos viviendo. Una parte es represión financiera, son cepos, controles, que ya existían antes y que ha habido que reforzar. De hecho, estamos viendo una brecha cambiaria propia de crisis grave, porque ya entre el dólar oficial, que se ajusta, pero lentamente, y el dólar al cual uno consigue los dólares que necesita sin restricción de cantidad, ya la brecha es más del 100%. O sea que hemos tenido un impacto muy fuerte en ese plano y menos, como se dice, en la inflación. Y yo creo que es una represión debida al encierro. Digamos, hay un efecto cuarentena, hay un efecto derivado de estar encerrado, de estar sin el acceso fluido a muchos canales. Pensemos que el sistema financiero tuvo una veda inicial, después se va flexibilizando levemente, y la cuarentena o el shock del COVID genera una enorme incertidumbre sobre el patrón de gastos que uno tiene que afrontar hacia adelante y por fortuna todavía hoy con los pesos que uno pueda tener en su hogar, puede comprar la comida que necesita, puede hacer la compra de otros ítems que necesita y si tuviera una urgencia puede enfrentarla usando los pesos. Así que creo que hay una demanda de pesos que uno pudiera llamar precautoria, que eso sí ha crecido. Piensen ustedes que la demanda tendría que haberse destruido en un contexto donde no tenemos por qué demandar la misma cantidad de pesos que antes, dado que el nivel de actividad ha caído enormemente y el nivel de transacciones ha caído enormemente. Entonces lo que tenemos es una situación coyuntural, donde hay una represión, llamémosle sanitaria, un marco de funcionamiento institucional que está conteniendo parte del impacto que podría ir a precios. Cuando salgamos de la cuarentena, paradójicamente, cuando recuperemos visos de normalidad en el funcionamiento del sistema financiero y en la organización de nuestra propia vida, ahí va a haber un coletazo, ahí va a haber un excedente de pesos que va a gravitar con mucha facilidad sobre los precios, sobre el tipo de cambio y creo yo, dada la magnitud de nuevos compromisos y de nueva emisión que va a haber que hacer hacia adelante en la medida que esto se estira, lo que tenemos por delante es una inflación muy, muy alta, tal vez no una hiperinflación, pero sí creo una inflación muy alta y la necesidad, antes de entrar en campaña electoral el año que viene, de hacer algún plan más severo de estabilización. Yo creo que los resultados pueden variar algo, la dinámica va a ser la misma conforme se resuelva el tema de la renegociación de la deuda con un default o sin un default. Un default va a poner mucha más presión y va a obligar a estabilizar antes y va a obligar a aplicar controles mucho más severos. Si evitamos
un default y conseguimos una refinanciación pacífica, me parece que vamos a ganar tiempo antes de que la alta inflación toque el timbre, pero indudablemente lo va a hacer igualmente. Muchísimas gracias, José. Tenemos una pregunta para Damián de Santiago. Damián nos pregunta, en esta segunda etapa de recalibrar las prioridades del negocio, ¿estas serán las mismas de siempre o ven nuevos paradigmas que los fuercen a replantearlas? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Te pregunta Santiago. No, yo creo que van a cambiar de vuelta muy en base a hipótesis tempranas, pero van a acelerar el desarrollo de algunos productos y ralentizar el desarrollo de otros. Y como decía, nos vamos a tener que adaptar a algunas preferencias en la forma de comprar y el nivel de información que la gente va a querer. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. La gente por un tiempo no va a viajar sin un seguro de salud a prueba de cualquier cosa, que incluya repatriaciones y demás. Eso nos parece tremendamente lógico. Y vamos a tener que adaptarnos a eso. La gente nos va a, seguramente, al momento de elegir un destino, una ciudad, un hotel, a lo mejor va a querer saber cuál ha sido la tasa de infectados reciente de esa zona como parte de su ponderación y criterio de elección de un destino. Esas cosas van a pasar y como dije, en el corto plazo sí esperamos cambios a los que las empresas de turismo nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que comunicar protocolos sanitarios que seguramente hoteles, empresas de aviación van a poner en ejecución, y eso va a también ser parte de la forma en que la gente decide viajar de acá en adelante. Bien, buenísimo, muy claro, muchas gracias. Paso a una pregunta para José de Alberto. Él está preocupado por saber qué ocurriría, a tu criterio, José, en la economía global si la única salida fuese la inmunidad de rebaño y no volver a cuarentenas. O sea, está preguntándose qué pasa si no hay vacuna, ¿no? Quizás esa sería la mejor forma de resumirlo. Es bueno aclarar que uno de esto conoce poco. Yo dije que el conocimiento sobre esta enfermedad, la enfermedad reciente, el conocimiento es precario, adquirido sobre la marcha, y yo creo que yo cumplo con todas esas características. Así que hay que tomar una pregunta que tiene ribetes médicos tan fuerte con la respuesta con pinzas. Pero sin duda, para que adquirir esa inmunidad de rebaño se tienen que contagiar 60-70%, una parte muy importante de la población, y eso va a llevar años, y más años va a llevar si por el temor a la enfermedad esto se va dosificando. No se sabe muy bien qué porción de la población además está enferma, porque yo veía unos resultados de España que decían que solamente el 10%, y uno podía imaginar que el número fuera más alto. Así que yo creo que si la economía global tiene que esperar como solución la inmunidad de rebaño, entonces vamos a convivir con esto mucho tiempo, probablemente con oleadas de contagio y con la necesidad de volver a reintroducir cuarentenas, lo cual, por ejemplo, lo que hablaba Damián sobre el negocio de despegar va a tener implicancias muy grandes, porque, digamos, uno va a ir de viaje y no va a saber si va a regresar o cuándo, porque lo puede sorprender una cuarentena subrepticia, aun cuando en las condiciones iniciales, cuando uno viaja, eso pudiera parecer tener muy poca incidencia. Yo creo que en una situación así, los cañones se van a apuntar a tratar de convivir de la mejor manera posible con la enfermedad. Y no me extrañaría que haya grandes avances como para hacer compatible la convivencia con la enfermedad con menos restricciones o con menos impacto dañino que el que hay hoy. No sé, nos tendremos que poner un traje de astronauta y caminar y hacer turismo, ir de un lado al otro, hacer nuestras actividades disfrazados como si fuéramos astronautas. Se generarán otros protocolos. Yo creo que los incentivos van a estar en una situación así para innovar y para encontrarle la vuelta y soluciones que sean además económicamente viables, que es el otro aspecto muy importante. Así que yo creo que ese mundo, si esto se prolonga mucho, va a parecerse mucho al actual, pero creo que en el margen también va a incorporar mejoras en el sentido de que, dada la necesidad, me parece que va a haber una velocidad de innovación no despreciable.
pero con todo es un mundo que comparado con el punto inicial que dejamos antes de la enfermedad, es un número que va a estar con una trayectoria por debajo de esa trayectoria. Va a ser, creo yo, muy insatisfactoria para nosotros, para los que tengamos presente cómo se vivía antes de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Acá viene un 1-2, una doble pregunta para Damián. Primero, Edgardo pregunta, ¿en qué medida la industria del turismo está preparada para atravesar esta crisis y sobrevivir a la salida? Y junto con eso, Jorge Ferreiro incluye qué acciones específicas se tomaron para reducir esas bases de costos en el largo plazo. O sea, digamos, cómo se sobrevive en el corto plazo en la empresa y en el largo plazo en la industria. ¿Cómo la ves, Damián? Mirá, la primera, si no recuerdo, más relacionada a cómo está preparada la industria. La industria, el turismo es una industria con varios tipos de participantes distintos. Ustedes seguramente siguieron por los diarios la situación de las líneas aéreas, un componente clave de la industria del turismo. Las líneas aéreas, en este momento, no sé cuánto se conoce específicamente en Argentina, pero todos los sueldos de las líneas aéreas americanas hoy en día están siendo pagados por el gobierno, por el Estado. Por ahora, con nada a cambio. Y usted dirá, che, pero si eso le pasa a las líneas aéreas más grandes del mundo, con mejor acceso a los mercados de capitales, ¿que les puede esperar a los demás? Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, yo diría, así como le pasa a las líneas aéreas, le pasa a los hoteles, no estaba preparada. Y de vuelta, yo como trato de explicarle al directorio de Despegar, cualquier línea aérea que estuviera preparada porque tenía el cash disponible, estaba siendo mal gestionada. O sea, el que gestionaba para la pandemia estaba gestionando mal el negocio, sin duda. Y obviamente ustedes, como personas de negocio, entienden que una línea aérea y los hoteles también en general se financian con todo lo que venden anticipado. Ustedes le pagan a la línea medio 2 meses antes de viajar. La línea aérea se hace todo ese cash y lo lleva de viaje 2 meses después. Cuando esa rueda no solo se corta, sino que invierte el sentido, es decir, no solo dejo de recibir plata, sino que tengo que empezar a devolver plata, a canalizar el sentido inverso, toda la plata que recibí, tiene un impacto financiero imposible, que genera toda esta necesidad de salvataje, y que aparte la otra faceta en la que la industria no está preparada es operativamente, porque todo este flujo de información y de fondos que van en un sentido consumidor, agencia de viaje, aerolínea, hotel, tiene un sentido. Ahora, todo el flujo operacional es al revés. Hotel, línea, agencia de viajes, cliente. Y es ese tsunami de trabajo que tenemos todos. Tampoco está preparada para esto. Ahora, de cara a si está preparada para sobrevivir, va a depender mucho fundamentalmente de lo que yo decía antes. ¿Cuántos van a tener acceso al mercado de capitales para hacerlo? Nosotros, de vuelta, más por error que por otra cosa, nos agarra en un momento en que tenemos 300 millones de dólares disponibles en caja, que debemos ser la agencia mejor capitalizada del mundo, y es un caso muy particular de toda la industria. Nadie opera de esa manera. Nosotros hicimos un IPO reciente y estamos por hacer algunas transacciones de compra de otras empresas que no se están realizando, y con esa peculiaridad, y como dicen los americanos, siempre es mejor tener suerte que ser bueno. En este caso tuvimos suerte, y eso nos está dando un margen de operar distinto al de la industria en general. Ahora, ¿qué medidas tomamos? Que creo que era más la segunda. Los gastos de una empresa con Despegar son básicamente de 2 tipos: inversiones en marketing y personas. Inversiones en marketing, ustedes seguramente hace rato no reciben ninguna promoción de viaje ni nada por el estilo, lo que es muy lógico en este contexto. Se bajó a cero toda la inversión, obviamente, hasta que la demanda retorne. Y por otro lado, personas, lamentablemente, nosotros tenemos que achicar significativamente el staff, y son decisiones duras, muy caras en lo emocional, pero también muy caras en lo estratégico para la empresa.
pero las empresas que logren sobrevivir este periodo, que como decía José no va a ser corto, es el ticket to play al retorno del mercado. Son las dos medidas iniciales que hemos tomado. Muchas gracias, Damián, muchas gracias, José. Ahora les pongo el resultado de la encuesta. Recordemos que lo que se preguntó y lo que contestaron fue si se debería el gobierno convocar a un comité de expertos en economía, como lo hizo en salud. El 96% opina que sí, el 96% de los que contestaron la encuesta opina que sí. Así que este es el resultado de la encuesta que tuvimos hoy. Por mi parte, me queda simplemente en nombre de Excelencia agradecerles a José Ciabaserrate, a Damián Skocking. Nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, hubo un montón de preguntas, pero se nos acabó el tiempo, así que lamentablemente tenemos que seguirla en otra oportunidad, que seguramente la habrá. Y para eso resta decirles, bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto tenerlos. José, Damián, una última Muchas gracias para decir. Gracias a usted. No, gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Bien, por mi parte tengo que despedir a nuestros invitados de lujo de hoy que nos acompañaron en este desayuno y tengo que agregar que esto es parte de un ciclo, que esto no es una única vez que lo estamos haciendo, pero es un ciclo que cobra ciertas particularidades. Lo que pensamos junto con el equipo de Excelencia es que este es el último desayuno en el que estamos hablando sobre el día después. De hecho, nosotros ya los estamos esperando este miércoles 27 con dos invitados de lujo y muy especiales. En 15 días vamos a hablar primero con Luciana Barrera de Telefónica, que movió 10.000 puestos de trabajo de offline a online. Un detalle importante para tener en cuenta acá, ella preveía tardar 2 años en este movimiento, tardó 1 semana y lo hizo sin sobresaltos. Así que Luciana Barrera, como directora de transformación digital de Telefónica, tiene un caso realmente imperdible para compartir con nosotros la semana que viene. Después Ricardo Bakker, quien es consultor en liderazgo y gestión de talento, va a utilizar una metáfora. La metáfora es, ¿hay luz al final del camino? Sí la hay, pero ¿qué hay en esa luz? Quizás una pregunta fundamental para hacerse. Ricardo va a hablar sobre el rol de la tecnología, la preparación y un punto en el que él es particularmente conocedor, el rol del liderazgo en esa nueva etapa. Ese es el desayuno que vamos a hacer dentro de muy poco tiempo, al que por supuesto los invitamos a que se sumen y ya les vamos a hacer llegar toda la información correspondiente para que se logueen, para que entren con facilidad y puedan, por supuesto, compartir sus comentarios y sus preguntas. Por mi parte, yo soy Diego Laje y en nombre de algonuevo.tv, el socio tecnológico, y también como host y parte también de Excelencia, les agradezco muchísimo su compañía, su participación, sus preguntas y sus comentarios. Nos vemos dentro de muy poquito tiempo para abordar otro tema esencial para tener en cuenta en estos días. Un abrazo grande, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego.